¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que ni siquiera consideraste la posibilidad de que pudiera destruirte desde dentro? Esta es una de esas historias de venganza que no empiezan con gritos, sino con silencio. Con una confianza absoluta, tejida durante años, y una traición tan sutil como letal. Álvaro Martín, ingeniero civil con más de 2 décadas viajando por el mundo construyendo infraestructuras para otros, jamás pensó que lo que se derrumbaría sería su propio hogar. A las 4:08 de la madrugada, mientras revisaba informes técnicos en la habitación de un hotel en Varsovia, recibió un mensaje que cambiaría todo. Me voy. Víctor y yo estamos en Bali. El dinero ya no está. No me busques. Víctor, su entrenador personal, 12 años menor que ella. El mismo que había empezado a aparecer con más frecuencia en las conversaciones casuales, casi como una broma. Álvaro se quedó mirando la pantalla. No respondió. No gritó. Cerró el portátil con calma. Se levantó y fue a ducharse. El agua caliente no borró la traición, pero le ayudó a pensar. Porque hay venganzas que no se gritan. Se ejecutan con precisión. Y Álvaro, aunque herido, sabía esperar. Sabía construir. También sabía demoler. Álvaro Martín nunca fue un hombre impulsivo. A sus 49 años, había aprendido que la paciencia construye más que la prisa. Ingeniero civil especializado en grandes proyectos energéticos, su vida transcurría entre planos, aviones y hoteles de paso. Pero había una constante que le daba equilibrio: Sofía, la mujer con la que compartía desde hacía 16 años no solo una casa en Valencia, sino también una vida cuidadosamente construida. Se conocieron durante una carrera benéfica en Málaga. Él corría por compromiso, ella por entusiasmo. Sofía era diseñadora de interiores, vital, con una risa contagiosa y una seguridad que desarmaba. En ese entonces, Álvaro ya viajaba mucho, pero ella le dijo que entendía el tipo de vida que llevaba. Le prometió que mientras se levantara estructuras en el extranjero, ella construiría un hogar para ambos. Esa promesa, en apariencia simple, fue la base sobre la que él confió plenamente. El matrimonio fue estable durante años. No tenían hijos, por decisión mutua. Invirtieron en 2 propiedades, un piso amplio en Valencia y una casa rústica en los Pirineos. A través de los años, Álvaro fue ascendiendo en su carrera, con ello también su ingreso. En solo 6 meses podía generar lo que muchas familias ganaban en 3 años. Sofía administraba las cuentas, decoraba las casas, organizaba viajes y siempre parecía tener todo bajo control. Él estaba casi siempre fuera. Proyectos en Qatar, Alemania, Noruega. Rotaciones de 6 semanas con descansos breves. Pero cada vez que regresaba, Sofía lo recibía con cenas elegantes, cambios en la decoración, planes de escapadas románticas. A veces sentía que el ritmo de su vida no le dejaba tiempo para dudar, y si alguna vez surgía alguna pequeña inquietud, la enterraba bajo la lógica del cansancio y la confianza. Con el tiempo, las llamadas comenzaron a reducirse. Las videollamadas eran más breves, menos entusiastas. Sofía siempre decía que estaba agotada, que el trabajo de diseño estaba demandando más de ella que nunca. Álvaro, sumido en su propio ritmo de trabajo, no presionaba. Pensaba que era una fase, algo temporal. Después de todo, llevaban más de una década juntos. Se habían enfrentado a distancias más largas, a proyectos más exigentes. Lo que Álvaro no sabía era que, mientras él supervisaba la construcción de una central hidroeléctrica en el norte de Europa, Sofía estaba derribando, piedra a piedra, todo lo que habían construido juntos. Y lo hacía con la misma delicadeza con la que años atrás había colocado flores secas sobre una repisa recién barnizada. Aquel mensaje desde Varsovia no fue solo el punto de ruptura,
sino el final de una historia que él, ingenuamente, creía que seguía escribiéndose en plural. Sofía no lo había abandonado de forma impulsiva. No, lo había planeado, con método, con frialdad y con un nuevo personaje en escena. Víctor, su entrenador personal, 12 años más joven, con sonrisa fácil y pasado borroso. Pero Álvaro, aún desde la distancia, sabía que las estructuras más fuertes no eran las que se construyen con hormigón, sino las que se sostienen con información. Y esa sería su mayor ventaja. Durante los meses siguientes al inicio de su proyecto en Oslo, Álvaro empezó a notar una serie de cambios sutiles en la rutina de Sofía que, en conjunto, comenzaron a formar un patrón incómodo. Nada lo suficientemente grave como para acusar, pero sí lo bastante extraño como para dejar una marca. Sofía ya no respondía con la misma rapidez ni entusiasmo. Las videollamadas, que antes eran sagradas en su relación a distancia, se volvían esporádicas, casi forzadas. Y cuando hablaban, ella parecía apurada, distraída, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Al principio, Álvaro culpó al cansancio. Después de todo, ambos llevaban vidas ocupadas. Sin embargo, un detalle concreto empezó a preocuparle más que cualquier cambio emocional: los movimientos financieros. Aunque Sofía administraba las cuentas domésticas, Álvaro revisaba periódicamente las cuentas conjuntas. Ahí fue donde detectó las primeras señales de alerta. Había pequeñas transferencias hacia una cuenta que él no reconocía. Conceptos vagos, reformas, consultas, pagos adelantados. Luego, una de 3.500 euros sin ningún concepto registrado. Cuando preguntó a Sofía, ella respondió con tranquilidad que se había apuntado a un nuevo programa de entrenamiento personalizado con Víctor, su entrenador personal, y que los pagos eran por adelantado. Dijo que era parte de un nuevo enfoque integral: ejercicio, alimentación, suplementos y masajes terapéuticos. Álvaro intentó no sonar desconfiado, pero algo en la explicación le resultó demasiado elaborada. Además, comenzó a notar un exceso de referencias a ese nombre. Cada semana, Sofía mencionaba a Víctor. Víctor dice que debo dormir más. Víctor me recomendó una proteína natural. Víctor cree que el estrés está afectando mi postura. Al principio lo tomó como simple entusiasmo, pero pronto le resultó invasivo. Un martes por la noche, desde su hotel en Bruselas, Álvaro intentó llamarla varias veces sin éxito. Ningún mensaje fue leído hasta bien entrada la mañana siguiente. Su única respuesta fue: «Perdona, estaba agotada. Me quedé dormida viendo una serie». Pero él sabía que algo no encajaba. Sofía no era de dormirse viendo televisión. Siempre había odiado el ruido mientras dormía. Esa fue la primera mentira que supo identificar con claridad. La siguiente alerta llegó por sorpresa. Un amigo de la universidad, que aún vivía cerca de su barrio en Valencia, le envió una fotografía por WhatsApp. No dijo nada, solo una imagen tomada desde el interior de un coche. Sofía entrando a su casa con un hombre. Álvaro amplió la imagen. Reconoció la mochila deportiva. Era Víctor. Guardó la foto sin responder. No dijo nada, ni a su amigo ni a Sofía. Pero algo había cambiado. Ya no era una sospecha. Era una certeza disfrazada de cortesía. Álvaro no se iba a precipitar. Sabía que si se lanzaba sin pruebas sólidas, podía perder más de lo que ya le estaban quitando. Y él no estaba dispuesto a jugar con desventaja. Porque si algo había aprendido después de 25 años diseñando estructuras complejas, era que los cimientos más seguros no se improvisan, se planifican, igual que la venganza. La confirmación no tardó en llegar. Apenas una semana después de recibir la fotografía de su amigo,
Álvaro detectó un movimiento inesperado. Una transferencia de 27.000 euros desde una cuenta secundaria que él apenas utilizaba. Había sido creado originalmente para gastos conjuntos de reformas en la Casa de los Pirineos, pero no se había tocado en años. Sofía, sin avisar, había extraído ese dinero. El concepto era inexistente. Álvaro revisó el estado de cuenta y descubrió que en los últimos 30 días, entre esa cuenta y la principal, se habían movido cerca de 95.000 euros. La reacción de Álvaro fue meticulosa. No escribió, no llamó, no reclamó. Abrió una nueva carpeta en su portátil y comenzó a recopilar todo: movimientos bancarios, fechas, montos, capturas de pantalla. Cada transacción era una pieza en un rompecabezas que Sofía había empezado a armar en silencio. Pocos días después, recibió un correo del banco notificándole que había una solicitud para poner en venta la Casa del Pirineo. La documentación adjunta llevaba su firma, pero él nunca había firmado nada. Era una copia escaneada, probablemente tomada de algún contrato anterior. La dirección de contacto asociada al trámite no era la habitual, sino una cuenta de correo desconocida. Ahí fue cuando Álvaro entendió que lo que estaba ocurriendo no era una infidelidad pasajera, sino una operación premeditada. Sofía no se estaba dejando llevar por una aventura. Estaba ejecutando un plan en el que él era el obstáculo, un plan que llevaba tiempo cocinándose. Y Víctor, ese entrenador aparentemente inofensivo, no era solo una distracción juvenil, era su cómplice. No era la primera vez que Álvaro había visto este tipo de comportamiento, pero nunca tan cerca. Había trabajado en contratos internacionales donde se manejaban millones de euros, conocía las dinámicas del fraude corporativo, los dobles juegos, las máscaras. Pero jamás pensó que alguien tan cercano sería capaz de aplicar la misma frialdad con la que se planea una estafa empresarial. Esa misma noche, desde su habitación en Oslo, Álvaro escribió a Lucía, una amiga de confianza que trabajaba como abogada de familia y con la que había colaborado años atrás en la creación de un fondo privado para sus inversiones personales. Le explicó todo en términos neutros, sin emociones, como si se tratara de un caso más. Lucía, que conocía a Álvaro desde hacía más de 20 años, le respondió al instante: «Necesitamos actuar ya. Si esto sigue, podrías perder más que dinero». Fue ella quien pronunció por primera vez la frase que a partir de ese momento marcaría el inicio del contraataque. Si Sofía está ejecutando un plan, lo que necesitas no es confrontarla, es superarla en estrategia. Con su ayuda, Álvaro empezó a revisar todo su patrimonio. Había tomado precauciones años antes por consejo de un colega divorciado. Había constituido una sociedad en Andorra llamada Bruma Capital, a nombre de una tercera persona de confianza, que recibía el 60% de sus ingresos de proyectos internacionales. Era completamente legal, declarado, pero separado del patrimonio conyugal. Mientras Sofía y Víctor se paseaban por la casa como si ya les perteneciera, Álvaro preparaba silenciosamente su defensa, pero no solo para protegerse, también para exponerlos. Si estaban jugando a borrar su existencia, él iba a asegurarse de que quedaran registrados para siempre, porque si ella había empezado una partida sin avisar, él se encargaría de decidir cómo terminaría. Y Álvaro no jugaba a perder. Desde el momento en que comprendió la magnitud del engaño, Álvaro dejó de pensar como esposo herido y comenzó a operar como lo hacía en sus proyectos más delicados, con precisión milimétrica. Había diseñado puentes que cruzaban fiordos inestables y supervisado centrales eléctricas en zonas sísmicas. Sabía que la clave no estaba en el drama, sino en la estructura, y su estrategia ya tenía nombre: Proyecto Bruma. Bruma Capital, la sociedad que había constituido años atrás en Andorra, se convirtió en su escudo. Era una empresa discreta,
asesorada legalmente por Lucía y utilizada para canalizar parte de sus ingresos internacionales. Todo declarado, todo limpio, pero separado de las cuentas conyugales que Sofía administraba. En esos años, Álvaro había desviado de forma sistemática el 60% de sus honorarios hacia esa cuenta. No por desconfianza, sino por sensatez. Él decía que era un plan de retiro. En realidad, había sido un plan de contingencia. Lucía activó al instante el protocolo que habían definido en su día. Revisión de todas las cuentas, bloqueo preventivo de activos compartidos, alerta bancaria ante movimientos sospechosos. En paralelo, Álvaro contrató a un investigador privado de Valencia, Julián Tapia, antiguo policía, experto en fraudes conyugales. Le envió todos los datos que tenía, horarios, cuentas, nombres, fotos. En menos de 72 horas, Julián le devolvió un informe preliminar. Víctor no era un simple entrenador personal. Tenía antecedentes en 3 comunidades autónomas por estafa y suplantación de identidad. Había sido pareja de al menos 2 mujeres mayores con perfil económico similar al de Sofía. En ambos casos, los patrones coincidían. Relación intensa y rápida, apertura de cuentas conjuntas, manipulación emocional, desaparición con parte del patrimonio de la víctima tras poco más de un año. No había denuncias formales, solo rastros dispersos, cuentas cerradas y cambios de residencia. Álvaro entendió que lo suyo no era un caso de deslealtad doméstica. Era una operación, una cacería. Para entonces, Sofía ya se había ausentado del país. Lucía, a través de un contacto en el aeropuerto de Barajas, confirmó que Sofía y Víctor habían tomado un vuelo a Bali con escala en Dubái. Antes de partir, ella había vaciado casi por completo las cuentas visibles y solicitado la venta exprés de la casa en los Pirineos con documentación falsa. Todo avanzaba rápido, pero Álvaro se movía más rápido. Solicitó a través de su abogado el congelamiento inmediato de la cuenta donde se habían recibido los fondos de las ventas. Activó notificaciones en tiempo real sobre cualquier operación vinculada a sus propiedades. Envió un requerimiento legal al banco argumentando presunta falsificación de firma. En menos de 2 días, las cuentas quedaron bloqueadas. No podían tocar el dinero. En paralelo, Julián hackeó de forma legal, con orden judicial preventiva, el ICLO de Sofía, aún vinculado al antiguo apellido de Álvaro. A través de esa sincronización, accedieron a mensajes, fotos y correos electrónicos. Entre los hallazgos más reveladores, una conversación entre Sofía y Víctor planeando cómo justificar ante Álvaro el retiro de dinero. Lo más inquietante, una frase textual escrita por Víctor. Si no firma, hay otras formas. Está lejos, trabaja con máquinas peligrosas. Los accidentes pasan. Ahí, el tono de Álvaro cambió por completo. Ya no era una cuestión de dinero, era una amenaza. Y él, que había sido entrenado toda su vida para identificar riesgos antes de que colapsaran estructuras, sabía que había llegado el momento de intervenir, pero lo haría a su modo, con pruebas, con ley, con frialdad, porque hay venganzas que no se improvisan, se construyen, y la suya estaba casi lista. El día que Álvaro aterrizó en Madrid, el cielo estaba encapotado, como si el tiempo comprendiera el peso de su regreso. No avisó a nadie. Su nombre no figuraba en ningún registro oficial, ni siquiera en los correos corporativos. A ojos del mundo, seguía en Oslo, firmando contratos y supervisando obras. Solo Lucía y Julián sabían que estaba de vuelta, porque esta parte del plan requería silencio absoluto y una ejecución quirúrgica. Condujo directamente hasta Valencia, donde su viejo amigo y vecino de toda la vida, Ernesto, le abrió la puerta sin una sola pregunta.
Había vivido demasiado como para necesitar explicaciones. Desde el ventanal de la cocina, la casa de Álvaro se veía entera, tan suya, tan ajena al mismo tiempo. Las persianas estaban subidas, la puerta del jardín abierta y un Audi negro que Álvaro no había visto jamás descansaba sobre su plaza privada como si le perteneciera. A través del sistema de cámaras de seguridad que había instalado años atrás y que, al parecer, Sofía había olvidado desconectar de su nube, Álvaro comenzó a ver, en tiempo real, el desarrollo de su traición. Víctor paseaba por la casa en camiseta, descalzo, bebiendo de su colección de whisky, usando su albornoz. Sofía aparecía cada tanto, organizando maletas, revisando carpetas. En una de las grabaciones del día anterior, ella hablaba por teléfono en tono urgente. Álvaro no podía oír lo que decía, pero su lenguaje corporal era claro. Las cosas no estaban saliendo como esperaban. Esa misma tarde, llegaron 2 furgonetas de mudanza. 3 hombres empezaron a cargar muebles, cajas etiquetadas con rotulador, incluso un baúl antiguo que había pertenecido al abuelo de Álvaro. Verlo en manos de extraños fue el detonante final. Lucía había coordinado con el juzgado una acción urgente, una orden de restricción, congelación de bienes y notificación judicial inmediata por fraude y falsificación. La jueza de instrucción, al leer los mensajes interceptados entre Sofía y Víctor, especialmente aquel que aludía a un posible accidente laboral, accedió sin titubeos. Lo que antes era un divorcio irregular ahora se convertía en una investigación penal. A las 9:03 de la mañana siguiente, una comitiva compuesta por 2 agentes judiciales, un oficial de policía y una abogada del juzgado se presentó frente a la puerta principal. Álvaro, desde la acera de enfrente, esperó el momento justo. La puerta se abrió. Sofía, en bata y visiblemente irritada, recibió a los agentes. Apenas comenzó a leer el encabezado del documento que le extendieron, su expresión cambió. Víctor apareció detrás con gesto inquisitivo. Fue entonces cuando Álvaro cruzó la calle, caminando lentamente, como si cada paso pesara una década. Sofía se congeló. El color abandonó su rostro. «¿Álvaro?», susurró, como si invocar su nombre fuera suficiente para detener el tiempo. «Sorpresa», respondió él, sin alzar la voz. Los oficiales continuaron con el procedimiento: notificación de medidas cautelares, incautación de bienes en curso, citación judicial, apertura de diligencias por fraude. Víctor intentó intervenir, alegando que Sofía temía por su seguridad, pero el oficial fue tajante. Según los registros migratorios y laborales, el señor Martín ha estado fuera del país durante 7 semanas sin interrupción. No hay base para una denuncia de violencia. En cambio, si hay pruebas sólidas de fraude documentado. Cuando Álvaro habló de nuevo, lo hizo sin rabia, pero con una calma afilada. No se trata de lo que me quitasteis. Se trata de lo que pensasteis que podíais hacerme sin consecuencias. Sofía intentó acercarse, llorando, repitiendo frases vacías. Todo fue un error. Víctor me manipuló. Yo solo quería algo nuevo. Pero ya era tarde. La estructura que intentaron construir sobre mentiras estaba colapsando, y las ruinas solo le pertenecían a ellos. Antes de marcharse, Álvaro se detuvo en la puerta. Miró a su alrededor por última vez, observó su casa vacía de alma, y dijo: «Tenéis 10 minutos para recoger ropa. Todo lo demás se queda. No es por venganza, es por justicia». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar. No con tristeza, sino con esa clase de alivio que solo sienten los que sobreviven a un incendio y aún conservan el plano original. La audiencia se celebró 3 semanas después de la confrontación.
Álvaro llegó acompañado de Lucía y del abogado penalista que había contratado expresamente para este caso. Vestía sobrio, sin pretensiones, pero con una firmeza en el paso que no dejaba lugar a dudas. No estaba allí como víctima, sino como alguien que reclamaba lo que le pertenecía. Al otro lado de la sala, Sofía aguardaba con los ojos bajos, flanqueada por su abogado de oficio. El anterior había renunciado tras revisar las pruebas. Víctor, en cambio, no se presentó. Se encontraba bajo orden de localización y captura, tras confirmarse su implicación en delitos de fraude patrimonial y falsificación documental. El juez abrió la sesión con tono frío y metódico. En la mesa estaban los documentos que Álvaro y Lucía habían aportado, movimientos bancarios detallados, firmas falsificadas, mensajes recuperados de la nube, imágenes de las cámaras de seguridad, correos electrónicos de la agencia inmobiliaria con documentos firmados electrónicamente por una identidad suplantada. Una a una, las pruebas fueron expuestas sin dramatismos, pero con una precisión que no dejaba espacio para la duda. Cuando el juez leyó en voz alta el mensaje de Víctor que sugería provocar un accidente en el trabajo de Álvaro, la sala quedó en silencio. Sofía rompió a llorar, intentando explicar que todo había sido una metáfora, una broma estúpida. Pero el tono con el que lo dijo solo profundizó su hundimiento. No había convicción, solo miedo. El fiscal pidió la imputación formal de Sofía por fraude, falsedad documental y apropiación indebida, además de solicitar la restitución inmediata de los bienes transferidos. El abogado de Álvaro, por su parte, añadió una demanda por daños y perjuicios morales, alegando que el plan ejecutado por Sofía no solo buscaba un beneficio económico, sino una anulación calculada de la identidad y la estabilidad de su representado. El juez fue contundente en su sentencia provisional. Todos los bienes adquiridos con dinero proveniente de las cuentas conjuntas serían devueltos a Álvaro. La Casa de los Pirineos quedaba bajo embargo judicial hasta que se verificara su propiedad plena, pero la escritura estaba claramente alterada. Los fondos congelados en la cuenta utilizada por Sofía serían transferidos de vuelta al titular legítimo. Además, el tribunal admitió a trámite la denuncia penal contra Víctor y dejó abierta la posibilidad de que Sofía tuviera que afrontar cargos adicionales si se demostraba su participación consciente en la suplantación de identidad y la falsificación reiterada. En cuanto a la solicitud de pensión compensatoria que había incluido la defensa de Sofía, alegando que había dedicado años a cuidar del hogar, el juez fue especialmente duro. Afirmó que ningún cuidado doméstico justificaba la planificación premeditada de un fraude, y menos aún cuando existían evidencias claras de que Sofía había intentado eliminar todo vínculo económico y emocional con su esposo antes de desaparecer. La audiencia terminó sin un solo gesto de reconciliación. Álvaro no miró atrás. Sofía intentó cruzar su mirada una vez, pero mantuvo los ojos fijos en el expediente que sostenía el juez, como si en esas páginas estuviera la verdadera historia. No la de una ruptura amorosa, sino la de una reconstrucción digna. En el pasillo del juzgado, Lucía le ofreció una frase simple. Lo que comenzó como una traición se convirtió en una victoria. Y lo hiciste sin perder la cabeza. Álvaro asintió, no con soberbia, sino con la serenidad de quien sabe que no se trata de ganar por aplastar, sino por restituir, por dejar claro que algunos errores se pagan y que incluso las estructuras más dañadas pueden ser restauradas, siempre que no se olvide cómo estaban construidas desde el principio. Cuando todo terminó en los tribunales, Álvaro no volvió inmediatamente a su casa en Valencia. Ni siquiera pasó por el despacho de su empresa ni abrió los correos que se habían acumulado durante semanas. En lugar de eso, se subió a su coche y condujo hacia el norte, sin prisa, siguiendo carreteras secundarias que serpenteaban entre montañas,
hasta llegar a una pequeña finca que había comprado años atrás en Asturias y que pocos conocían. Allí, entre bosques de robles y castaños, donde el ruido más constante era el viento entre las ramas, decidió quedarse un tiempo. La casa era modesta pero acogedora. Una construcción de piedra y madera que había reformado él mismo en sus vacaciones, pensando que sería su refugio de retiro algún día. No esperaba habitarla tan pronto, ni por estos motivos, pero cuando cruzó la puerta con su maleta, sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: paz. Durante semanas no hizo más que caminar por los senderos cercanos, leer libros pendientes, cocinar platos sencillos y, sobre todo, pintar. Había dejado la pintura cuando comenzó a trabajar a nivel internacional, demasiado ocupado con planos y entregas para dedicarse a lo que alguna vez le apasionó. Ahora, frente al caballete, recuperó parte de sí mismo. No pintaba para nadie, solo para ver qué salía de sus manos cuando ya no debía complacer a nadie. Los vecinos, pocos y discretos, lo saludaban con respeto, sin hacer preguntas. Álvaro agradecía esa distancia amable. Cada tanto, recibía una llamada de Lucía para informarle del avance en los procesos pendientes, embargos ejecutados, cuentas recuperadas, estado de la búsqueda de Víctor. Nada de eso lo alteraba. Ya no lo consumía el deseo de justicia. Lo que tenía que hacerse, se haría. Él ya había ganado algo más profundo: la posibilidad de estar en silencio consigo mismo, sin tener que justificar su existencia a nadie. Sofía, según supo, se había mudado a casa de una hermana, en algún lugar del sur, tras firmar un acuerdo de restitución parcial para evitar un juicio penal completo. De Víctor no se sabía nada. Una tarde, mientras caía la niebla sobre el valle, Álvaro se sentó en el porche con una copa de vino tinto en la mano y pensó: no me destruyeron, me despejaron el camino. Porque algunas pérdidas, cuando se miran desde la distancia correcta, resultan ser el inicio de una versión más honesta de uno mismo. Este tipo de historias de venganza no son solo relatos para entretener. Son espejos incómodos de lo que ocurre cuando la confianza se convierte en un terreno fértil para la manipulación. Álvaro no reaccionó con violencia ni venganza impulsiva. Lo que hizo fue algo mucho más poderoso: protegerse, prepararse y responder con inteligencia. Su historia nos recuerda que el dolor, cuando se canaliza con propósito, puede transformarse en una forma de justicia. En relaciones largas, el amor no debería nublar la razón. Confiar no significa ceder todo el control. Las traiciones más profundas, como la que vivió Álvaro, suelen planearse en silencio, paso a paso, hasta que es demasiado tarde para reaccionar, a menos que uno esté preparado. La lección aquí no es vivir con miedo, sino con conciencia. Porque el amor maduro se basa en dos pilares: afecto y previsión. Y si esta historia te ha impactado, te invito a compartir en los comentarios. ¿Crees que Álvaro actuó con frialdad o con justicia? Tu opinión importa y puede ayudar a otros a reflexionar también. Si quieres más relatos como este, basados en historias de venganza reales y con giros sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo mejor aún está por venir.